¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a esta materia de Biología 1. Mi nombre es Lenin Escobar Pérez. Sean bienvenidos esta tarde, martes 1 de septiembre del año 2020. El tema de hoy será definición de la biología. Vamos a ver aspectos a manera general. Vamos a empezar con una introducción de qué es lo que es la biología y cómo se relaciona con otras ciencias. Entonces, acompáñenos para ver esta clase. Entonces, aquí tenemos un mapa conceptual a manera general de lo que vamos a ver en esta clase del día de hoy. Entonces, a grandes rasgos, pues nos dice que la biología abarca diversas ramas, como son la genética, la citología, microbiología, paleontología, botánica, zoología, fisiología, química, entre otras ciencias. Entonces también nos dice que se relaciona con ciencias afines, por ejemplo, la física, las matemáticas y la geografía, que son ciencias más exactas. Entonces la biología se apoya con estas ramas, o las ramas viceversa, ¿no?, con la biología, para poder hacer diferentes estudios científicos. Entonces también nos dice que la biología es la ciencia que estudia a todos los seres vivos. Entonces, estos a su vez conformados por los diferentes niveles de organización, como son las moléculas, las células, tejidos, órganos, sistemas, organismos, población y ecosistemas. También se estudian por método científico, se basa en observación, experimentación y los análisis de estos experimentos para llegar a los resultados. Entonces, bien, vamos a ver a manera de introducción lo que es la biología. Entonces, como pregunta, ¿te imaginas cómo sería nuestro mundo sin plantas, animales o seres humanos? Pues prácticamente sería un desierto, ¿verdad? Entonces, pero incluso en los desiertos encontraríamos los mínimos niveles de vida o seres muy bien adaptados. Entonces, ¿te imaginarías cómo sería esto? Entonces, sería un mundo muy completo a lo que conocemos. Entonces, el paisaje sería similar al de la Luna o incluso a un lugar desolador. O sería la vida como en otros planetas, donde no existe absolutamente vida. Entonces, la gran diversidad de formas de vida, incluido nosotros, es lo que da sentido y belleza a este planeta azul en el que vivimos. Incluso nosotros como seres vivos alojamos a otros seres vivos que están relacionados con nuestro cuerpo y llegan a vivir ahí, ya sean de forma directa o indirecta. Algunos se pueden alojar como parásitos y nosotros podemos tener bacterias que dependen de nosotros para poder vivir, y nosotros a su vez también dependemos de estas bacterias para el buen, correcto y funcionamiento de nuestro cuerpo. Ahora, la definición de biología es la ciencia que nos conduce al entendimiento del mundo vivo que nos rodea. Entonces, desde las partículas más pequeñas que participan en la química de un organismo hasta la organización de grandes grupos de animales y plantas que habitan en los diferentes ecosistemas. Entonces, nosotros a simple vista no podemos ver o observar organismos, pero sabemos que están presentes en el ambiente. Por ejemplo, las bacterias, los hongos, filamentosos, no los podemos observar, pero ahí están presentes y están fuera o dentro de nuestro cuerpo. Y también la biología entiende por vida a todos esos organismos que nosotros podemos ver, ya sean macroorganismos, y todos estos grupos de especies que se relacionan con el medio ambiente. Entonces, esta ciencia que estudia a los seres vivos en todos sus niveles de complejidad, así como las interacciones entre las especies y su relación del ambiente. Entonces, aquí vamos a ver cómo algunas especies se relacionan con el ambiente donde ellos habitan, o incluso con otros seres, cómo es su nivel de complejidad. Algunos son más sencillos,
pero todos tienen una relación y todos tienen el por qué vivir, ya que pues en este mundo pues cumplen una función o diferentes funciones en su entorno. Entonces, desde tiempos inmemorables, el ser humano ha contemplado la naturaleza con un sentido de asombro y de curiosidad. El hombre busca el saber el porqué de las cosas. Desde la existencia del hombre se ha preguntado de dónde venimos, qué es lo que hacemos, y se pregunta tales respuestas, y eso ha tenido que él tenga sentido a esta vida, ¿no? Que le encuentre el sentido. Entonces, de esa manera, nosotros podemos investigar, observar el porqué de las cosas. Entonces, el mundo vivo que nos rodea es tan diverso como las estrellas que hay en el universo. Entonces, existen desde pequeños microorganismos hasta animales gigantescos, como por ejemplo son las ballenas. Y los microorganismos pues serían lo que son las bacterias. Entonces, este planeta está organizado por animales marinos, terrestres, plantas, hongos, aves, etcétera. Entonces, la biología, además de ser la ciencia que estudia a los seres vivos, es una disciplina que forma parte de nuestra vida diaria. Por ejemplo, seguramente mientras que te diriges a la escuela, cada día observas en tu camino algunos árboles, algunas flores, algunos insectos, incluso observas algunos fenómenos como los insectos, cómo se relacionan con el viento, con las temperaturas, cuando hace más frío, cuando hace más calor, qué organismos están presentes en el medio ambiente. Entonces, cuando nosotros incluso vamos a la tienda o vamos de viaje a algún lugar, vamos observando que las plantas son diferentes. Cuando nosotros visitamos nuevos lugares, vemos la altura y dependiendo de esa altura, vamos observando cómo las plantas o la vegetación va cambiando. Entonces, todo eso vamos a ver en esta materia de biología. El porqué de las cosas y cómo se relacionan con el medio ambiente. Entonces, la biología se encuentra directamente relacionada, pues estudia a los seres vivos en todos sus niveles de complejidad, desde la molécula hasta lo que es el individuo completo. Entonces, la biología se va a relacionar básicamente con varias ciencias que le van a ayudar a entender el porqué. Entonces, la biología tenemos así que estudia los genes, las bases neuronales del pensamiento, la forma en que funcionan los seres vivos, la relación de las especies con su ambiente, el origen de las enfermedades que nos deterioran, el comportamiento de los animales, la historia de vida en todas sus manifestaciones. Pero bien así también tenemos otra ciencia que ayuda a la biología, que es la astrobiología. Entonces, gracias a la biología se puede saber si hay vida en otros planetas. Entonces, al haber agua, quiere decir que nosotros podemos encontrar algunos otros rasgos de vida. Entonces, la biología no solamente estudia la vida en el planeta, estudia la vida en otros planetas. Entonces, básicamente, pues va a estudiar a todos los seres vivos, no importa si están dentro o fuera de nuestro planeta. Entonces, podemos definir a la biología como una ciencia experimental, sistemática y basada en una metodología. ¿Por qué? Porque pretende describir los procesos que comparten los seres vivos, la forma en que se mantiene y multiplica la vida, la biodiversidad y las relaciones de los organismos en su ambiente. Entonces, la biología no solamente va a observar, sino va a experimentar a través de la observación cómo se relacionan los distintos organismos en su ambiente. También va a estudiar la relación entre estos dos, que le llamamos la simbiosis. Entonces, ya que le ayuda a dos organismos a la vez, entonces comparten un mismo ambiente y una mutua ayuda. Entonces, la biología nació de la curiosidad del ser humano por entender los fenómenos relacionados con la vida y por describir
cada una de las partes de los seres vivos que existen en el mundo. Entonces, una vez conociendo los organismos, se tomó la curiosidad o se dio la curiosidad de conocer cómo funcionan estos, desde cómo respiran, cómo se alimentan, cuál es el proceso de digestión, de combustión, cuáles son las relaciones de la temperatura, del ambiente con esos organismos. Entonces, en un principio fue una disciplina predominante, descriptiva, que consistía en hacer un largo inventario de todas las especies de las plantas y animales, es decir, que se iban anotando el nombre de los animales o de las plantas y se hacía una descripción. Entonces, ahorita sabemos en la actualidad que muchas plantas o animales tienen cierta relación. Algunos se parecen, pero estructuralmente en el ADN hay unos que tienen similitud, pero nos dice que estos no son iguales. Entonces, en aquellos tiempos a los biólogos se les llamaba naturalistas, ya que ellos percibían lo que era el medio ambiente, ¿no? Estudiaban a los animales y plantas. Entonces, es por eso que les llamaban naturalistas, porque estudiaban la naturaleza. Entonces, estos se dedicaban a recolectar organismos y describirlos de manera minuciosa, asignándoles un nombre científico. El nombre científico se da ya que es un nombre, tiene ciertas reglas que se escriben en latín. La primera letra siempre va a ser con mayúscula y todas las demás con minúsculas, e incluso la segunda palabra. Y además que van a ir en cursivas. ¿Esto para qué? Para que tenga un solo nombre en todo el mundo. Y el otro nombre que se le da, el nombre común, ese nombre lo asignan las poblaciones. Entonces puede tener una sola especie, puede tener varios nombres en el mundo, pero un nombre científico solamente lo va a tener una vez y va a ser reconocido mundialmente. Ahora, la biología actual se basa en 3 teorías que han causado gran controversia en el momento de ser propuestas, pero están fundamentadas por todas las evidencias generadas y documentadas hasta la fecha. Entonces, la ciencia se trata de demostrar, de explicar el porqué de las cosas. Entonces, para esto, pues tenemos que tener evidencias generadas y bien documentadas, con fechas y con todos los datos que le relacionen. Anteriormente, para algunos científicos fue muy difícil poder evidenciar y comprobar cómo se hacían estos estudios y el por qué, ya que en aquellos tiempos había mucho desconocimiento, muchas personas no tenían el derecho a estudiar, incluso a leer. Entonces, había asociaciones de investigadores donde tenían que las investigaciones creadas por ciertos personajes pasar por la mano de otros para que estas fueran aceptadas. Incluso muchas teorías que hoy conocemos pues estaban descalificadas de que no eran verídicas, pero con el tiempo vinieron otros científicos y dieron el plus de esas investigaciones, los avances, otros tipos de avances, y comprobar que en verdad pues sí se cumplía con la hipótesis de esos estudios. Entonces, dichas teorías pilares de la biología actual son la teoría celular, ya que estas anteriormente no se aceptaban. Entonces, esta teoría celular demuestra que todos los seres vivos están formados por células y por lo tanto da unidad al mundo vivo. Entonces, la teoría celular nos habla de que todos venimos de una célula preexistente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que una célula madre va a tener a células hijas por la división de estas. Y dentro de estas células pues vamos a contener lo que es el núcleo. Dentro del núcleo vamos a contener los cromosomas y dentro de ese vamos a tener lo que son los genes. Entonces estos genes son los que van a mandar toda la información genética, toda la información hereditaria para el nuevo individuo. Como recordatorio,
Robert Hooke fue el que descubrió las células con un corcho de un árbol. En él observó celdillas. Estas celdillas las llamó células y las pudo observar mediante una lupa. Después, gracias al invento de lo que es el microscopio, pudo observar de que estas celdillas contenían un núcleo, pero después tomó una hoja de un árbol, vio que también tenía esas celdillas, esas células. Luego agarró el corte de tejido de una persona, es decir, de piel, y la puso en el microscopio y pudo observar que también células. De ahí surgió esa gran investigación por descubrir qué había dentro de esas células, cómo funcionaban, cómo se reproducían. Entonces, eso dio pie o inicio para que muchos estudios se llevaran a cabo y que otros científicos pudieran complementar esa información. Ahora, la segunda teoría es la teoría de la evolución, propuesta por Charles Darwin, donde muestra que los seres vivos que conocemos, con toda su diversidad, tuvieron un origen común y están comparentados entre sí. Entonces, ahorita vamos a ver unos ejemplos, cómo surge la teoría de la evolución y que esta inicialmente no fue aprobada. No fue aprobada, incluso él la mandó con sus colegas para que la revisaran y no fue así aprobada, ya que había intervenían en ese tiempo mucho la religión y había otro tipo de pensamientos. Pero vinieron otros científicos como Wallace que vinieron a complementar ese tipo de investigaciones. Entonces, de igual manera nos muestra la forma en que los seres vivos se adaptan a su ambiente para sobrevivir. Entonces, a nivel celular, nuestros genes se van adaptando hacia lo que es el medio ambiente para poder adaptarse y evolucionar al tipo de ambiente que vamos a tener. Entonces, las características hereditarias vamos a ver que no solamente se dan de generación en generación, sino que interviene lo que son los genes y lo que es el ambiente. Entonces, aquí en la teoría de la evolución, por ejemplo, tenemos fósiles donde las jirafas tenían un cuello corto y estas, como sabemos, se alimentan de hojas de ciertos árboles. Entonces muchas veces no alcanzaban, entonces tenían que, incluso hay veces que pararse en dos patas o alargar más el pescuezo. Entonces, de esta manera la especie fue haciendo de que esos genes se fueran adaptando a ese ambiente y de que estas jirafas puedan ir extendiendo su cuello. Entonces se sabe esto por medio de fósiles que han sido encontrados, algunos con pescuezos más cortos, otros medianos, y en la actualidad pues tenemos que son largos, ¿verdad? Entonces de esa manera se sabe que evolucionaron. También tenemos un tipo de aves que en el recorrido de Charles Darwin fue haciendo en la isla Galápagos, donde encontró un tipo de ave en cada una de esas islas, y el ave era idéntica en todas estas islas. Lo único que cambiaba era el pico. Tenían diferentes tipos de picos, incluso él recolectó pequeñas osamentas de estos pájaros para poder compararlas con las demás. Todos sus esqueletos, todos sus picos los fue coleccionando y pudo observar de que era la misma ave, únicamente cambiaba el pico, como se ven aquí en las imágenes. Entonces, dependiendo del tipo de alimento que ellos consumían, iban evolucionando para poder adaptarse a ese tipo de islas. Pero el ave era la misma en esos sitios diferentes. Tenemos la tercera teoría, que es la teoría de la herencia. Nos muestra la base de la continuidad, de la permanencia de los caracteres hereditarios que pasan de una generación a otra. Estas basadas en las leyes de Mendel. Mendel fue un sacerdote y él hacía sus experimentos en el patio trasero de la iglesia. Entonces, él, por medio de la observación y experimentación, pudo determinar y decir cómo se heredan
los diferentes genes de, ya sean en plantas, en animales o personas, ¿ah? Entonces esto da pie a lo que es la evolución. Esa teoría se ha fortalecido con el descubrimiento de la estructura del ADN y el conocimiento de los procesos moleculares de la transmisión de la información genética. En esos tiempos, Gregorio Mendel no sabía nada de qué era el ADN, incluso de información del código genético que ahora nosotros conocemos. Él, a través de una planta de chícharos, fue haciendo experimentos donde él pudo demostrar que ciertos caracteres se pueden hereditar y que tenemos genes dominantes y genes recesivos que se van a interpretar, ya sea en la primera generación, segunda o hasta tercera, ¿verdad? Entonces, también él demostró que ciertas enfermedades se podían transmitir también de generación en generación. Ahora, cabe mencionar que recientemente se ha considerado la teoría de la homeostasis como el cuarto paradigma de la biología. Ahorita vamos a ver el por qué. Esta se refiere al mantenimiento continuo de un mismo estado fisiológico que permite la correcta función de un organismo. Entonces, la homeostasis se va a referir a la autorregulación o el autocontrol. Entonces, en la homeostasis, por ejemplo, nosotros los mamíferos podemos regular nuestra temperatura. Cuando estamos en un lugar donde hace frío, estamos incluso enfermos, nosotros empezamos a temblar. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo empieza a producir calor. Si tenemos mucho frío, empezamos la boca o la mandíbula a estarlo moviendo. Eso para generar fricción y a su vez calor. Entonces el mismo cuerpo se protege. Cuando nosotros tenemos el lado contrario, que tenemos calor, nuestro cuerpo empieza a sudar. ¿Para qué? Para poder hidratar nuestra piel. Entonces de esa manera nuestro cuerpo se empieza a hidratar, se empieza a poner más fresco. Entonces la homeostasis físicamente o internamente nos ayuda a que nuestro cuerpo se proteja, pero sabemos que no en todos los organismos es así. Tenemos animales que son de sangre fría, que no pueden autorregular su temperatura. Por ejemplo, tenemos a los reptiles, como son las lagartijas, las serpientes, que tienen que ponerse en el sol para que esas puedan regular su temperatura. Entonces, la homeostasis en los mamíferos es muy importante, ya que esto nos ayuda a adaptarnos a ciertos lugares, nos ayuda a poder sobrevivir y a incidir entre ciertos climas. Entonces la homeostasis ha jugado un papel muy importante desde nuestros tiempos hasta hoy en la actualidad para adaptarnos y poder evolucionar. Entonces, con el apoyo de la tecnología hemos logrado comprender los fenómenos biológicos en todos los niveles, desde el microscopio y bioquímico, es decir, con estudios médicos, hasta la imagen microscópica de nuestro planeta azul vistos desde el espacio. Entonces, gracias no solamente a la ciencia, sino a la tecnología, podemos saber o tener conocimiento de lo que hoy sabemos, y así continuamente poder descubrir diferentes enfermedades y darle solución a estas. Los grandes avances de la biología molecular han permitido al ser humano no solo comprender la forma en que funcionan los seres vivos, sino también de manera en que estos pueden ser modificados en un nivel genético. Entonces, la biología también presenta tenemos diferentes tipos de biología. Uno de ellos es la bioquímica, biología molecular, biología marina. Entonces, son ciertas especializaciones que se dan dentro de la biología. Entonces, aquí en este caso, pues, tenemos a la biotecnología, que se apoya con la ingeniería genética o bien con la genética, donde algunas especies se pueden ir modificando para garantizar el abasto de alimentos a nivel mundial. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos
un tipo de pollos o gallinas que conocemos, que en el año de 1957 se fueron haciendo las primeras pruebas de genética para tener alimentos en menos tiempo, entonces cambiando el tipo de hormonas y genes de estos organismos. Entonces vemos aquí en el año de 1957 cómo estaba este tipo de gallina que ahorita tenemos en el 2005, ¿verdad? Ahora, en el año de 1978 se fue mejorando y estas gallinas pues cada vez crecen más grande. En 2-3 meses podemos tener ya una gallina comercial, digamos, donde se puede comercializar. Entonces el abasto de estos alimentos garantiza que lleguen a toda la población, pero pues a su vez también tenemos otros tipos de enfermedades que se van creando a partir de estas modificaciones genéticas. Entonces aquí también tenemos que en las reses también, para abastecer el mercado mundial, tenemos modificaciones en los genes o incluso organismos híbridos para que estas especies crezcan en menor tiempo y garantizar que haya suficientes alimentos. Y no solamente se da en animales, también se da en plantas. Incluso aquí en el Valle de San Quintín conocemos varias frutas o hortalizas que se van a mercados internacionales, y estas plantas han sufrido modificaciones para que se den en menos tiempo y tengan mayor resistencia a enfermedades o plagas. Incluso tenemos la nuez, que anteriormente tenía una toxina, entonces no la podíamos consumir. Se modificó genéticamente para que quitar esa toxina y que nosotros nos pudiéramos alimentar de ella. Claro, es por dar un ejemplo. Ahora continuamos con la biología. Nos dice que esta ciencia ha cobrado tal importancia que se dice que actualmente vivimos en el siglo de la biología, debido a los avances extraordinarios de la genética. Entonces aquí la genética ha jugado un papel muy importante, y recordemos que el padre de la genética es Gregorio Mendel, y fue gracias a sus descubrimientos de que nació esta ciencia. Entonces los descubrimientos han permitido controlar enfermedades que antes nos asolaban. Entonces se ha podido hacer estudios, se ha podido controlar o incluso curar ciertas enfermedades. También nos ayuda a diseñar nuevas estrategias para una mayor producción de alimentos, de lo que mencionamos anteriormente. Esto garantiza el abastecimiento de alimentos a nivel mundial. También nos ayuda para los desarrollos biotecnológicos que facilitan la vida de la humanidad. Entonces, gracias a la biotecnología nosotros podemos tener yogures, quesos, cerveza, vinos, y fue gracias a la biotecnología. Entonces, claro que ahorita hay mayor desarrollo, pero en tiempos pasados ya había lo que es la cerveza, el vino, quesos, panes, y fue al descubrimiento de estas hongos, levaduras, que ayudaron a eso, pero no se sabía el por qué. Entonces, como ejemplo, anteriormente tenían que matar a las ovejas, de estas abrirlas y el estómago de estas pasarlo por la leche para que esta fermentara y se pudieran hacer los quesos. Después descubrieron que era gracias a la levadura que se producía esto. Entonces aislaron esos organismos y los empezaron a reproducir, y ahora sabemos que pues se vende en polvo, y ya no tenemos que matar a cientos de ovejas para poder hacer esos procesos. Entonces, gracias a la biotecnología nos facilita la vida y podemos garantizar alimentos a la población. Entonces, el trabajo de los biólogos abarca diversos ámbitos debido a la biología que estudia los procesos de los seres vivos desde distintos puntos de vista, tanto en el nivel microscópico como el
nivel macroscópico. Entonces aquí cabe señalar que los biólogos vienen a jugar un papel muy importante en la vida humana y en la vida de las demás especies, ya que se debe tener un control, un equilibrio sobre los alimentos, sobre ciertos organismos, para que no lleguemos a una extinción. Entonces los biólogos se disciplinan en varios campos para poder hacer diferentes estudios y garantizar una mejor vida en nuestro planeta. Ahora, como ejemplo, ¿dónde puede trabajar un biólogo? Pues con todo lo que tenga vida, ¿no? Entonces se puede trabajar en un hospital, en una clínica, de apicultor, de acuacultor, en desarrollos tecnológicos. Se puede trabajar en la industria agroquímica, en el equilibrio o en la extinción de ciertos mamíferos o aves, para que haya una población equilibrada, o en su caso haber una repoblación. También se puede trabajar por medio de proyectos, o también en proyectos sociales para comunidades. Entonces, claro, sin alterar el medio ambiente. Entonces, las ramas de la biología, vamos a ver cuáles son sus materias de estudio. Entonces, tenemos a la anatomía, que es la estructura y localización de órganos y sistemas de los seres vivos. Entonces, estudia todo lo interior de nuestro cuerpo, ¿no? Y ya sea, puede haber dos tipos de anatomía, puede ser anatomía humana o anatomía animal. Entonces, pero estas en general van a estudiar cómo son los procesos dentro de nuestro cuerpo. Tenemos a la biofísica, que va a estudiar los procesos físicos de los seres vivos. Cómo ocurre, por ejemplo, la respiración, o qué presión debe tener nuestro corazón para poder bombear la sangre. Entonces, cuál es la presión que ejercen las venas, cuál es la presión que ejercen las arterias para que pase la sangre, es decir, los glóbulos rojos y blancos. También tenemos a la bioquímica, que estudia las biomoléculas y procesos químicos de los seres vivos. Entonces, como por ejemplo los glóbulos rojos, cómo llevan el oxígeno a todas nuestras células, a todo nuestro cuerpo. Entonces, nos dice el porqué de los fenómenos que pasan en el interior de nuestro cuerpo. Tenemos a la citología, que estudia la estructura y procesos celulares. Entonces, cómo las células trabajan en X función, cómo dentro de la célula permean ciertos líquidos y micronutrientes que le van a dar esa función a determinada célula. Tenemos a la embriología, que estudia los procesos del desarrollo de los embriones a partir de la fecundación. Entonces, la embriología va a estudiar a ciertas especies una vez que éstas hayan tenido fecundación, cómo va a ser la formación de esta nueva célula para que esta tenga función, como por ejemplo un embrión humano va teniendo las diferentes partes de su cuerpo, como son las manos, brazos, cómo se van formando por medio de hormonas. Entonces nos explica cómo es el desarrollo de estos seres. Tenemos la etología, que estudia el comportamiento animal, la evolución, que estudia la historia de la vida, cuáles son los procesos que se llevaron a cabo, y que claro, pues por medio de otras ciencias como la genética, nos van a explicar el por qué, cómo es que sucedieron esos cambios. Tenemos a la fisiología, que estudia las funciones de los sistemas y órganos de los seres vivos, cómo nuestros órganos van a estar funcionando, dependiendo del ambiente, dependiendo de incluso de malformaciones o enfermedades, cómo nuestro cuerpo se va a defender hasta a ciertos casos. Y como mencionamos, pues tenemos a la genética, que va a estudiar los procesos hereditarios, ¿va? Tenemos a la histología, que va a estudiar
la estructura y composición de los tejidos de nosotros, de los animales, de las personas, y va a estudiar a nivel microscópico cómo se relacionan estas células con ciertos órganos, con ciertos sistemas. Tenemos a la paleontología, que va a estudiar a los fósiles y evidencias de la evolución, la comparación de huesos de organismos anteriores y los actuales. Y tenemos la taxonomía, que estudia la clasificación de los seres vivos, cómo se le va a dar un determinado nombre a cada especie y cómo se van a clasificar dentro de cada reino. Okay, también tenemos otros que, por ejemplo, los campos de la biología, que son la bacteriología, que van a estudiar a las bacterias, la protozoología, que van a estudiar a los protozoarios, la microbiología, que va a estudiar los organismos de tamaño microscópicos, ya sean virus, bacterias, hongos o protozoarios. Tenemos también a la micología, que va a estudiar a los hongos, la ficología, que va a estudiar a las algas, la botánica, que va a estudiar a las plantas, y la zoología, que va a estudiar a los animales. Esto es nomás por decir un ejemplo, pero ya que la biología es muy amplia, tiene diferentes disciplinas y campos de estudio que pueden ayudarnos para entender mejor nuestra vida. Muy bien, pues fue un placer estar con ustedes aquí en la primera clase de biología. El tema siguiente va a ser cómo la biología se relaciona con la genética y cómo nuestro cuerpo se va adaptando a los diferentes cambios que hemos tenido en los diferentes tiempos de nuestro planeta. Les deseo una excelente tarde y estamos para atender sus dudas por medio de la plataforma de Classroom. ¿Okay? Gracias.